Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la periodización o división de la historia del Perú antiguo, también llamado por algunos Perú autónomo. Cabe recalcar que esta reconstrucción del Perú antiguo está basado netamente en los hallazgos arqueológicos que se iniciaron en el siglo XX. Y en el siglo XX se han ido descubriendo más cosas que han hecho posible que se enriquezca de alguna manera la tipificación o la división de la historia del Perú antiguo. Cabe recalcar que antes del surgimiento de la arqueología existían algunas ideas vagas sobre las culturas preincas sobre todo. Es decir, que en base a los cronistas sobre todo, que era el basamento sobre las cuales se tenían las ideas de las culturas preincas, decían que antes de los incas solamente existían grupos o pueblos desorganizados, poco complejos y con poco desarrollo económico, cultural y social. Y gracias todavía a que Manco Cápac y Mamaogio surgió del lago Titicaca, llevaron recién la iluminación y los grandes conocimientos de cultivo, cerámica y entre otras cosas. Pero eso obviamente está descartado al día de hoy. Entonces, sin más que decir, yo soy Alex Hidalgo y esto es la periodización de la historia del Perú prehispánico, también llamado Perú antiguo según Fernando Silva Santisteban o Perú autónomo según Pablo Macera. En esta etapa del Perú prehispánico se va a tipificar o dividir la historia por dos grandes autores que vienen a ser arqueólogos. Por un lado vamos a tener a John Rowe y por el otro lado a Luis Guillermo Lumbreras. Cabe recalcar que a este periodo también se le llama el periodo arqueológico, ya que se ha reconstruido la historia del Perú prehispánico gracias a los hallazgos arqueológicos que se han encontrado en todo el territorio peruano. De ahí que esta parte de la historia no había sido conocido justamente por los cronistas españoles ante la llegada al Perú en el siglo XVI. Vamos a iniciar con la periodización de la historia del Perú prehispánico hecha por el arqueólogo John Rowe, que va a utilizar como criterio el criterio cultural, es decir, el criterio de la fabricación de cerámicas. Esa es la importancia que va a tomar John Rowe para dividir y periodizar la historia del Perú prehispánico o Perú antiguo. Entonces iniciemos. Lado derecho. Para John Rowe primero va a estar la etapa del precerámico, que va a abarcar a un conjunto de sociedades que no van a conocer la cerámica. Es así que en esta etapa van a estar, por ejemplo, Lauricocha, Paiján, Toquepala, Chivateros, posteriormente Piquimachay, Telanmachay, Guitarreros II, luego Huacaprieta, Cotox, la Ciudadela de Caral, Cerro Paloma, Áspero, Bandurra, entre otros, que van a estar incluidos dentro del precerámico. ¿Por qué? Porque justamente no conocían o no habían desarrollado la cerámica. A este periodo del precerámico también se le llama prealfarero, porque obviamente no se había desarrollado la alfarería, que es el trabajo en los metales. Posteriormente, del precerámico se va a pasar a la etapa del periodo inicial. En este periodo inicial, donde aparecen algunos centros ceremoniales como Garagay, Sechín, Guairajírica y entre otros, se va a dar indicios de la fabricación de las primeras cerámicas en el Perú. Y no solo eso, también se va a iniciar la confección de tejidos, así como también en el trabajo de metales, es decir, la orfebrería. Posteriormente al periodo inicial se va a consolidar y va a aparecer el horizonte temprano, caracterizado con el surgimiento de Chavín. Este horizonte temprano se le llama así porque Chavín va a influir sobre varios territorios que no son su núcleo central, que viene a ser Chavín de Huántar, que se había desarrollado entre los ríos Mosna y Huachexa en la actual provincia de Huari, departamento de Ancash. Es decir, que va a haber homogeneidad
en la manera como van a fabricar sus cerámicas, así como también sus tejidos, que si nos vamos fuera de Chavín y nos vamos a otros lugares que están un poco alejados, vamos a encontrar que van a tener el mismo estilo, que se va a caracterizar sobre todo por una cerámica monócroma, es decir, de un solo color y de un estilo negro. Posteriormente a este horizonte temprano van a aparecer algunas culturas puente, como vienen a ser Vicús y Paracas. Estas culturas puente, que son culturas de transición, van a aparecer cuando Chavín empieza a decaer. En un inicio van a tener la influencia de Chavín y posteriormente se van a independizar. De ahí que estas culturas puente también van a desaparecer, dando paso o dando inicio al primer intermedio temprano. En este intermedio temprano, según John Rowe, va a estar caracterizado porque van a aparecer un conjunto de culturas que van a ser independientes entre sí en la manera de cómo van a hacer su cerámica, es decir, que van a tener sus estilos propios. De ahí que se va a dar la heterogeneidad en la fabricación de sus cerámicas. Por ejemplo, si nosotros comparamos a la cultura mochica con la cultura nazca, van a tener características propias en la manera como van a hacer su cerámica. La cultura mochica resalta por ser una cerámica escultórica y dicromática, es decir, que va a utilizar los colores, en tanto que la cerámica nazca se va a caracterizar porque es pictórica y además policromática, de ahí que los estilos sean diferentes. En el intermedio temprano también va a surgir la cultura huarpa, así como también la cultura tiahuanaco, que van a tener sus propios estilos diferentes a la cultura mochica y a la cultura nazca. Después de este intermedio temprano, la manera como fabrican sus cerámicas de manera independiente, va a aparecer el horizonte medio o segundo horizonte cultural, que viene a ser justamente con la cultura wari. Esta cultura wari va a empezar a expandirse territorialmente, sobre todo al norte de Ayacucho, es decir, hacia arriba y una parte del sur de Ayacucho, que va a traer como consecuencia el imperio wari o la cultura wari, va a traer que estos pueblos conquistados o invadidos por los wari va a establecer una cerámica o un estilo único en la manera de hacer su cerámica. Por eso se le llama horizonte medio. Es decir, que en el núcleo, en la capital de Huari, que viene a ser Viñaque, en el actual departamento de Ayacucho, va a haber un estilo que se va a replicar o va a tener también repercusión sobre los demás territorios conquistados. Es por eso que en este periodo de la cultura Huari se va a encontrar un estilo homogéneo. Por eso se le llama horizontes, ¿no? Así como en el horizonte temprano que había correspondido a Chavín. Posteriormente a la caída de la cultura wari va a aparecer el famoso intermedio tardío, donde van a aparecer de nuevo culturas regionales que se van a caracterizar por un estilo propio de cada cultura, así como en el intermedio temprano. Es decir, que tanto los chachapoyas, los chimús, los chinchas, los huancas, los chancas, los lambayeque, los ichmas, los aymaras y entre otros más van a tener un estilo propio en la manera como es que van a trabajar. Y no solo eso, sino que algunos le van a dar más énfasis a la cerámica, mientras tanto otros al tallado, mientras tanto otros a la escultura, mientras tanto otros al trabajo de metales. Así se va a ver en el segundo intermedio, que es el intermedio tardío. En este intermedio tardío también va a aparecer la nación quechua, que posteriormente se va a convertir en el imperio del Tahuantinsuyo, que va a dar paso al tercer gran horizonte, que viene a ser el horizonte tardío. Este horizonte tardío también va a estar caracterizado de nuevo por un estilo único en la manera de hacer su cerámica, así como en la manera de trabajar metales que habían absorbido justamente las culturas anteriores que vienen a ser del intermedio tardío. Entonces, el horizonte tardío se va a caracterizar por eso, ya que los incas, al haber conquistado un territorio extenso, lo que van a hacer es influir con su cultura y la manera de hacer cerámica. Esto es en resumen la división o periodización hecha por John Rowe, que se caracteriza o resalta los estilos o la fabricación de la cerámica. Entonces, resumiendo,
Los horizontes van a ser periodos caracterizados por una homogeneidad o un estilo único al hacer cerámica, mientras tanto que los intermedios van a estar caracterizados por diferentes estilos regionales. Cada cultura va a tener su propio estilo en la manera de hacer cerámica. De ahí la diferencia entre horizontes e intermedios. Ahora vamos a ver la división o periodización hecha por Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo peruano que va a utilizar el criterio socioeconómico. Este autor, si nos fijamos en el lado izquierdo, al utilizar el criterio socioeconómico está haciendo una crítica a John Rowe. ¿Por qué? Porque Luis Guillermo Lumbreras va a decir que John Rowe solamente se limita al estilo de la cerámica. Mientras tanto, él dice que detrás de la cerámica está la manera como trabajaron, la manera como cultivaron sus alimentos, la manera como pensaron esos hombres andinos. Es decir, que si nosotros encontramos una cerámica, no solamente deberíamos de estudiar su estilo, es decir, la manera como lo fabricaron, sino también ver detrás cuál eran las clases sociales, qué pensaban, qué comían, etcétera, etcétera, que obviamente también está resaltado en la cerámica, ¿no? Entonces, Luis Guillermo Lumbreras va a ir un paso más adelante. Detrás de la cerámica vamos a encontrar un bagaje cultural, un pensamiento, las costumbres, sus conocimientos tanto astronómicos así como hidráulicos y agrícolas que va a existir en cada sociedad. De ahí que, según Luis Guillermo Lumbreras, ese es el carácter más importante para poder dividir la historia. Entonces empecemos con su periodización. Luis Guillermo Lumbreras va a empezar con el periodo lítico, que abarca más o menos del año 15.000 para algunos, para otros autores es a partir del año 21.000 a.C. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que para algunos van a considerar a Pacaycasa como el resto más antiguo de actividad humana, no restos de ellos mismos, sino de actividad humana, es decir, sus restos líticos dejados, mientras que otros autores no van a concordar y van a decir que esos restos de Pacaycasa no son muy evidentes, de ahí que no se le considere. Entonces van a empezar todavía del año 15.000 a.C., donde sí hay pruebas suficientes, donde se puede decir que hubo actividad humana de los primeros hombres o los primeros pobladores del Perú. Entonces, recalcando eso, empecemos. Periodo lítico, que inicia en el año 15.000 a.C., va a abarcar hasta el año 7.000 a.C. Este periodo lítico, que también es el preagrícola, se le va a decir así porque justamente los primeros pobladores peruanos van a utilizar netamente instrumentos líticos, es decir, instrumentos de piedra para la caza, la recolección y la pesca. Este periodo lítico va a corresponder aproximadamente, ojo, recalco, aproximadamente al Paleolítico superior de la historia mundial. Aquí en este periodo lítico vamos a encontrar al hombre de Pacaycasa para algunos, guitarreros primero, chivateros, toquepala, paiján y lauricocha, que van a ser un conjunto de Homo sapiens, ¿no? Cazadores, recolectores ya especializados. Entonces, esto es el periodo lítico en resumen. Después, posteriormente, se va a pasar a una nueva forma de producir sus propios alimentos, a una nueva forma de organización económica que viene a ser el arcaico. Este arcaico, que inicia en el año 7000 a.C. hasta el año 1800 aproximadamente, va a estar dividido a su vez en dos periodos o subperiodos, que viene a ser el arcaico inferior y luego el arcaico superior. También se le dice arcaico temprano y arcaico tardío, que vienen a ser lo mismo. En todo el arcaico es donde se van a dar grandes cambios y va a empezar a surgir la agricultura, sobre todo en el arcaico superior. Entonces, si nosotros nos vamos en el arcaico inferior, donde van a estar, por ejemplo, Nanchoc, Piquimachay, Telarmachay, Guitarreros II, estos primeros hombres del arcaico inferior van a ser los primeros horticultores, así como también los primeros domesticadores del Perú.
pero que todavía no conocían de manera más avanzada el ciclo biológico tanto de la flora como de la fauna. Recién era incipiente la manera como iban a producir sus propios alimentos. Ya en el Arcaico Superior, cuando aparece, por ejemplo, la ciudadela de Caral, que según Rushari es la más antigua de América, así como Cotos, Huacaprieta y Cerro Paloma, en este periodo del Arcaico Superior ya se va a establecer la agricultura propiamente dicha, es decir, que ya va a haber una economía de autosuficiencia, que ya no depende de la naturaleza y se va a dejar poco a poco de lado lo que viene a ser la caza y la recolección que habían sido del periodo lítico. Aquí también en el Arcaico Superior va a aparecer paulatinamente, de manera lenta, el surgimiento de las clases sociales. Es decir, que una clase, que viene a ser la clase sacerdotal, va a ir acaparando todos los conocimientos astronómicos, agrícolas, así como también los conocimientos hidráulicos, para posteriormente dominar sobre las demás comunidades de los ayllus. A este periodo lítico y arcaico justamente corresponde al periodo precerámico. Hasta aquí todavía las sociedades no van a conocer justamente el desarrollo o la elaboración de la cerámica, pero es justamente en el formativo, que es otra forma ya de producir un poco más avanzada, más elevada, donde los conocimientos tecnológicos van a ser más elevados. Es así que ya en el formativo inferior, formativo medio y superior, se va a consolidar la agricultura y se va a producir un excedente productivo enorme, dando paso a que aparezcan los primeros centros ceremoniales de mayor extensión que van a empezar a dominar sobre los demás territorios. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el formativo inferior, nos vamos a dar cuenta que va a haber grandes logros técnicos agropecuarios, y estos logros técnicos agropecuarios donde se produce en masa la agricultura, como por ejemplo el cultivo del maíz, el algodón, va a traer como consecuencia que también aparezca la cerámica. Aquí va a aparecer la alfarería, la cestería, los tejidos en el formativo inferior, y aquí obviamente van a aparecer templos como Chuquitanta, Pacopampa, Aldas, Cunturhuasi, Cerro Sechín, Garagay, La Galgada, Pomemape y la más importante que viene a ser Chavín de Huántar, que va a empezar a dominar sobre los demás templos ceremoniales. Si ustedes les preguntan, por ejemplo, ¿no?, cómo es que se construyó semejante templo que requirió bastante mano de obra, así como recursos, que es, por ejemplo, la alimentación, significa que tuvieron que tener una agricultura, un conocimiento y unas técnicas agropecuarias bien avanzadas para producir en mayor cantidad, y una parte de la mano de obras netamente se dedicase a la construcción de monumentos arquitectónicos, ya que si los alimentos eran insuficientes, entonces toda la mano de obra tenía que irse sí o sí a la producción de alimentos, pero eso no fue así. Entonces fue un conocimiento avanzado en las técnicas agropecuarias que dio inicio justamente a la construcción de grandes templos, que hizo posible la formación de una clase sacerdotal posteriormente, que se va a ir consolidando en todo el periodo del formativo. Y es en el formativo medio cuando sobresale Chavín sobre las demás culturas y va a acaparar todos los conocimientos técnicos e hidráulicos. Es por eso que los demás territorios, en busca de conocimientos, noticias de cómo iba a ir el año, los movimientos de los astros, es decir, todos aquellos pueblos que iban en consulta en una especie de oráculo hasta Chavín, van a ir justamente llevando ofrendas, y a cambio estos sacerdotes chavinenses le van a dar todo el conocimiento y todas las noticias de cómo iba a ir bien durante, por ejemplo, un tiempo determinado, si iba a haber buena cosecha, qué es lo que se iba a aplicar, y todo ese tipo de bagaje de conocimientos que le va a dar a la población. Entonces eso es el formativo medio, que va a corresponder netamente más o menos con el horizonte temprano. Después va a estar el formativo final, que va a ser con la caída paulatina de Chavín. Aquí van a aparecer ya otras sociedades, como por ejemplo que vienen a ser las culturas puente. Ahí va a estar Paracas, Vicús, Pucará, Salinar y Virú.
Estas culturas o estas sociedades van a empezar a independizarse económica y políticamente de Chavín, dando posteriormente al surgimiento del primer desarrollo regional que corresponde al intermedio temprano. En este primer desarrollo regional, donde cada cultura se va por su propio lado, tanto Mochica como Nazca como Tiahuanaco tienen su propio estilo de cerámica, ¿cierto? También van a tener su propio estilo de hacer agricultura. Por ejemplo, los mochicas van a estar establecidos en grandes valles y van a desarrollar canales y represas para poder cultivar esos grandes valles, en tanto que los nazcas van a estar establecidos sobre pampas, sobre desiertos, y entonces al no existir agua van a desarrollar otra técnica hidráulica que vienen a ser las famosas napas freáticas y los puquios. Entonces esa diferencia en las técnicas agrícolas también es muy importante, que se da en el primer desarrollo regional. Cada cultura va a dominar la naturaleza de acuerdo al medio geográfico donde está. Así como también los tiahuanacos, ¿no? Van a desarrollar los famosos pisos ecológicos, así como también los huaruhuaru en el altiplano. Entonces, en conjunto, el primer desarrollo regional consiste en eso, una gama de técnicas agrícolas y hidráulicas que van a tener cada cultura propia. Y aquí también es donde se va a establecer o consolidar las clases sociales. Va a haber una diferenciación mucho más alta. Eso se resalta, por ejemplo, cuando se encontró las tumbas del señor de Zipán, que viene a pertenecer a la cultura mochica. Ahí se puede ver la gran diferencia que va a existir entre la clase alta y la clase baja. La clase alta, que va a ser un sacerdote guerrero, y la clase baja, que van a ser el conjunto de artesanos, así como también el conjunto de agricultores, pescadores y campesinos que vienen a conformar el pueblo. Entonces, en el primer desarrollo regional es donde se consolida el Estado, que va a ser favorecido para la clase alta, que va a explotar justamente a la clase baja. Posteriormente va a aparecer una cultura que va a ser la fusión de sus tres culturas predecesoras, ¿no? Aquí vamos a hablar del Imperio Wari. Wari prácticamente va a ser la síntesis, es decir, la combinación y al mismo tiempo superación de la cultura Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Estas tres culturas van a influir y van a dar origen e inicio a la otra sociedad que viene a ser la sociedad Wari, que corresponde al Horizonte Medio. Esta sociedad Wari, que va a estar caracterizada netamente por un militarismo, va a empezar a expandirse territorialmente, invadiendo y conquistando los demás pueblos, ¿no? Mediante las guerras, así como también mediante alianzas. Entonces, si nosotros ya nos vamos a la sociedad Wari o el imperio Wari, vamos a ver que va a ser el primer imperio del Perú antiguo o el primer imperio del Perú, aparte de ser también una cultura panandina. ¿Por qué va a ser el primer imperio? Porque va a dominar territorialmente a los demás mediante la guerra, mediante el sometimiento. Entonces, el imperio Wari va a heredar, por ejemplo, todos los conocimientos de la política de archipiélagos que había desarrollado Tiahuanaco, así como el uso del bronce que había desarrollado Tiahuanaco. ¿Qué más? Va a heredar, por ejemplo, de los Tiahuanaco la conservación de alimentos, la manera como se va a conservar alimentos por más tiempo. ¿Qué más va a heredar el imperio Wari? De los Nazca, por ejemplo, va a heredar el urbanismo, es decir, la construcción de las grandes ciudades, que ellos lo van a llamar las yactas. Y no solo eso, de los Nazca, los Wari se van a apropiar lo que viene a ser la técnica hidráulica, así como también su estilo de cerámica pictográfica y policromática. Entonces, eso es lo que le va a caracterizar a Wari, ¿no? Un estado militarista e imperial y conquistador. Va a conquistar y va a controlar un montón de tierras para la clase alta, y también va a controlar un montón de trabajadores que van a ser las comunidades de los ayllus. De esa manera se va a establecer el imperio Wari, y para poder controlar semejante territorio expandido va justamente a fundar grandes yactas que van a ser regiones de cabecera,
Ahí va a estar, por ejemplo, Huiracochapampa, que está en La Libertad, Pachacamá, que está en Lima, Huilcahuaín, que está en Ancash, Cajamarquilla, que está en Lima, Cerro Baúl, que está en Moquegua, Huarihuilca, que está en Junín, Socos en Ica, ¿no? Y entre otros. Estas yactas van a ser ciudades menores que van a tener una conexión por el Capañán, ¿no? La red de caminos que va a unir justamente con la capital de Huari, que es la ciudad de Viñaque. Después, con la caída del Imperio Huari, que se da para algunos en el año 1000, para otros en el año 1100 después de Cristo aproximadamente, van a surgir de nuevo, se van a independizar estas yactas que había fundado el propio Imperio Huari, ¿no? Entonces, estas yactas, que en un inicio habían sido ciudades menores que obedecían a la ciudad principal de Viñaque, con el tiempo se van a ir independizando, van a adquirir de nuevo un poderío económico independiente, ¿no? Van a empezar a enriquecerse localmente cada curaca de cada yacta. Esto va a traer posteriormente a que el Imperio Huari caiga y de paso al segundo desarrollo regional, que va a consistir justamente en el surgimiento de estas sociedades regionales. Entonces, la caída del Imperio Huari, que va a ser pugnas entre la aristocracia militar central y local, va a traer como consecuencia rebeliones. La aristocracia local, que estaba representada por las yactas, al tener mayor control económico sobre las tierras, las aguas y la mano de obra, se va a rebelar sobre la aristocracia central que estaba en la ciudad capital de Viñaque. Esto entonces va a atraer paulatinamente la caída del Imperio Huari y dando origen a las siguientes sociedades. El segundo desarrollo regional de nuevo se va a caracterizar porque cada localidad va a ser independiente de la otra, donde cada uno va a desarrollar de nuevo su propia manera de cultivar, la propia manera de utilizar sus propias tecnologías. Es decir, que en el segundo desarrollo regional, que abarca más o menos casi 400 años, van a aparecer de nuevo etnias, señoríos, naciones. Aquí, por ejemplo, les menciono de pasada, ¿no? Las más importantes obviamente va a ser la nación Chimú, la nación Chachapoyas, la cultura Chincha, luego están los Chancas, los Huancas. También ahí, si mencionamos de pasada, van a estar la etnia de los Tumpi, que está en Tumbes, la etnia de los Tayán, que está en Piura, la cultura Sicán o la cultura Lambayeque, la cultura Cuisimanco, que está en Cajamarca, la etnia de los Huaylas, la etnia de los Chancay, la etnia de los Cole, la etnia de los Ichma, los Yauyos, Gentilar, también está la etnia lacustre de los Aymaras. Y en este segundo desarrollo regional, donde cada uno va a tener independencia política y económica, porque no obedecen a un poder central, entonces estas culturas y estas sociedades van a desarrollarse de manera autónoma cada uno, ¿no? Obviamente había un trueque entre estas naciones o estas etnias o estos señoríos, pero aquí cabe resaltar que la nación Chimú, la nación Chanca y la nación Quechua, que viene a ser posteriormente el imperio del Tahuantinsuyo, van a empezar a entrar en una fase expansiva militarmente. Es por eso que en todo este periodo vamos a ver que la nación Chimú o la cultura Chimú se había expandido por toda la costa norte, así como también los Chancas estaban en un proceso de expansión y la nación Quechua, que vienen a ser justamente los incas, también van a empezar a expandirse territorialmente. Y después, con la batalla de los incas y los chancas en 1438, es cuando termina el segundo desarrollo regional y va a dar paso a la fase expansiva que viene a ser el imperio del Tahuantinsuyo. El imperio del Tahuantinsuyo, donde va a sintetizar todos los conocimientos anteriores hasta ahí logrados. Va a asimilar, va a absorber todos los conocimientos hidráulicos, tecnológicos, políticos, económicos, organizativos, administrativos de todas las culturas que va conquistando e invadiendo. Por eso es que cuando los españoles llegaron se maravillaron por semejante complejidad de conocimientos que había alcanzado el imperio del Tahuantinsuyo, pero eso fue gracias justamente a la absorción de todas las culturas que le precedieron. Muy bien.
Eso ha sido con respecto a la división o periodización del Perú antiguo, o también llamado Perú prehispánico. Espero que haya sido de tu agrado y gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si te gustó, no te olvides de regalarme un like, así como también suscribirte y compartir. Nos vemos hasta el siguiente video.